En ABC Podcast, Abecedario del Bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea. Miedo a volar en avión, o miedo a las tormentas, o al dentista, a las serpientes, a las arañas. Pánico cuando nos toca hablar en público, agobio en los espacios oscuros, un vértigo incontrolable en los edificios altos, cierto desasosiego en lugares con mucha gente, o tal vez angustia frente a heridas, a la sangre, a las agujas. ¿Dónde acaba el miedo y dónde empieza la fobia? ¿Por qué se dan este tipo de trastornos? Soy Laura Pintos y en este episodio del podcast Abecedario del Bienestar, Raquel Alcolea y yo hablamos con la psicóloga Beatriz Gil Bóveda sobre las fobias, los miedos y las manías. Las más frecuentes y también qué podemos hacer si forman parte de nuestra vida. Sí, Beatriz es psicóloga especialista en autoestima, liderazgo y desarrollo personal. Es además fundadora y CEO de Psique Cambio, un consultorio desde el que intenta aportar soluciones y aportar las herramientas necesarias para explotar nuestras fortalezas y aumentar la motivación. Es divulgadora en redes sociales también. Y la seguimos y ahí está siempre junto a ABC Bienestar. Bienvenida, Beatriz, un gusto tenerte. Muchísimas gracias, Laura y Raquel, por la invitación. Gracias también por dar este espacio para tratar un tema tan importante como son las fobias y la ansiedad subyacente, que tanto ha crecido. Tenemos unas cifras que son escandalosas post-pandemia, pero lo importante y lo positivo es que hay tratamiento y de ello hablaremos hoy. De todo eso hablaremos y además más gente se está acercando a la consulta de los psicólogos, se ha dado cuenta que hay que tratar y trabajar con profesionales y bueno, es un poco la idea que también está en este podcast de traer a los mejores de España, vamos a decir, Raquel. Vamos a sacar pecho, como Beatriz. Del mundo, ya sabes que yo soy una loca. Bueno, alguno del mundo ha venido, también. Para tratar estos temas. Y hoy nos toca esto de las fobias, los miedos, las manías, que es un tema que casi todos tenemos algo, pero no siempre confesamos, Beatriz. ¿Qué te encuentras tú en la consulta con esto? ¿Que la gente habla abiertamente, que llega cuando es muy grave ya? ¿Cómo lo ves? Efectivamente, hablar de nuestros miedos, de nuestras fobias, está rodeado por cierto estigma, cierto tabúes, porque fobias hay muchísimas, tantas como estímulos. Por lo tanto, si vamos a empezar a hablar de fobias, es fundamental que empecemos por la emoción subyacente, que es el miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo es una emoción natural, necesaria e innata de todas las personas y también del mundo animal. Es una reacción adaptativa que nos ayuda, pues, ante situaciones, objetos que percibimos como amenazantes, a responder. ¿Qué pasa cuando este miedo, este temor es exagerado, irracional? Pues se convierte en una fobia. Se trata de un miedo desadaptativo que nos limita mucho y nos genera muchísima ansiedad, angustia, incluso nos puede llegar a paralizar, inmovilizar o, en el caso contrario, extremo, a huir y a correr. El nombre de fobia viene de phobos, del griego, que significa pánico. Las personas que padecen una fobia no pueden controlarla. Es la fobia quien controla a la persona, por lo tanto requiere tratamiento. Es muy importante pedir ayuda, no tener miedo, quitarse los prejuicios, porque efectivamente, Raquel, como Laura, como acabas de decir, todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido miedo. Hay unos miedos primarios como el miedo a la oscuridad, cuando somos niños, el miedo al baño cuando dejamos el pañal, que a medida que vamos creciendo vamos superando. Por lo tanto, no llegan a ser trastorno ni fobia y no requieren tratamiento. Pero cuando este temor es intenso, es específico y nos limita en nuestro día a día, en nuestra calidad de vida, requiere tratamiento y requiere pedir ayuda a especialistas como psicólogos especializados en las fobias o psiquiatras. Uh-huh. Pasa algunas veces, Beatriz, que se normalizan estas cosas, ¿no? Por eso sería interesante saber, alguien que esté escuchando, ¿en qué momento debo preocuparme y tratarlo? Porque, claro, a veces para algunas personas forma parte, no sé, de siempre, ¿no? Oye, es que siempre he tenido miedo a las agujas o siempre he tenido miedo a la sangre, ¿no? Pero ¿en qué momento debo decir, tal vez necesito ayuda profesional? ¿Qué señales debo ver?
Yo creo que podemos atender a los síntomas. Cuando padecemos una fobia, se engloban cuatro sintomatologías, ¿no? Que entre los síntomas fisiológicos, como pueden ser taquicardia, sudoración, psicológicos, pensamientos obsesivos, repetidos en el tiempo, cada día, sin cesar, cognitivos y conductuales, como el mero hecho de no exponerse a la situación temida, en el caso de la aerofobia o el miedo a volar, no viajar, no coger un avión, o en el caso de las alturas, pues no poder subir a una montaña o no poder subir a un rascacielos y disfrutar de la vista. Sin embargo, Beatriz, sí que hemos leído y conocido terapias que justo lo que proponen es el choque, ¿no? O enfrentarte a eso que tanto pánico te da y tanta fobia te da. ¿Qué opinas al respecto? ¿Hay que exponerse a ello o cómo? ¿O hay que evitarlo? Tratamientos existen muchos y ahora un poquito más adelante os contaré uno de los tratamientos más innovadores que tienen que ver con la realidad virtual aplicada a la terapia, que está dando resultados muy prometedores en este sentido y para muchos tipos de trastornos fóbicos. Entonces, lo primero que les diría a nuestros oyentes que nos están escuchando: las fobias tienen tratamiento. Importante. Y muy importante. Entonces, como cualquier otro trastorno, las podemos vencer. Lo que pasa es que si no las tratamos, si no pedimos ayuda, se pueden cronificar. Entonces, con una intervención psicoterapéutica adecuada, un abordaje en el que dé la diana, se pueden salvar, se pueden superar. Entonces, podemos hablar del abordaje cognitivo-conductual que se centra en precisamente entender cuál es el desencadenante, si tiene que ver con algún hecho traumático que hemos podido vivir, un vuelo con una turbulencia muy desagradable, exagerada, una tormenta con rayos, y a partir de ahí ir reeducando al cerebro para que esa vivencia que tanto sufrimiento y shock nos produjo en ese momento, pues poco a poco podamos ir exponiéndonos. Y esto lo hacemos gradualmente, es decir, buscamos reducir muy poquito a poco, muy paulatinamente la respuesta fóbica. Y aquí entra la realidad virtual, porque la realidad virtual nos permite, con unas gafas de realidad virtual, exponernos a entornos hechos con realidad virtual, pero ya muy avanzados, que parecen muy reales, a esas situaciones temidas. Por poner un ejemplo de una fobia específica, ¿no? La aerofobia, el miedo a volar. En la aerofobia, a través de la realidad virtual, vamos a estar presentes en los diferentes entornos que tiene el coger un vuelo. Por ejemplo, estamos en nuestra casa esperando el taxi, pues ahí vamos a trabajar con la realidad virtual, el tipo de pensamientos, técnicas de respiración. Llegamos a la terminal, estamos en el embarque. Solo ver el número de vuelo y el destino nos genera una angustia y una taquicardia que decimos: es que no me subo, no importa la playa que me espere, es que no subo. Entonces, a partir de ahí, con técnicas de, como decíamos, exposición, reducción de la ansiedad, respiración, reeducamos al cerebro para que esas situaciones que percibimos como peligrosas, como ese piloto joven que vemos y decimos: quizás es inexperto, o ese piloto mayor que rápidamente lo percibimos como quizás tiene pocos reflejos, porque el cerebro es muy creativo y las personas que padecemos fobias, pues tenemos un inmenso repertorio de escenarios catastróficos que nos pueden suceder. Exacto. Que pueden suceder. Que nos hacen sufrir. Habría que entrar ahí en harinilla a ver cuáles son las fobias así más... bueno, podríamos empezar por las más frecuentes y luego Venga, ¿cuáles son las que te encuentras así como más comunes? Venga, hablemos de las fobias más las frecuentes. facilonas, a ver. De entrada diría que el miedo a volar, sí. La aerofobia, es muy común. Y es una fobia, como hablábamos al principio, que da un poco de vergüenza contarla.
no, a mí no me pasa nada. Y luego es muy fácil de visibilizar en el avión porque son estas personas que se agarran al asiento, están pálidas, van mirando a los azafatos y a las azafatas, y diría que esta es una de las más comunes que me encuentro en consulta. Después tenemos las fobias a los animales. Aracnofobia, cinofobia, la fobia a los perros. ¿Cómo se llama la de los perros? Cinofobia. Ay. Vale. Murofobia o surifobia, la fobia a las ratas y los ratones. Esto yo personalmente lo entiendo un poco más. Entomofobia, la fobia a los insectos. Ailurofobia, la fobia a los gatos. Bufonofobia, la fobia a los sapos. Equinofobia, fobia a los caballos. Es que vamos a descubrir aquí alguna Aquí la fobia confieso, oculta, la tengo. ¿Cómo era? Bufonofobia, fobia a pues los eso. sapos. Y nos quedan 3, a los gusanos, las mariposas y las serpientes. Luego tenemos la fobia a entornos naturales, que aquí hay un poco de comorbilidad. Es decir, si yo tengo acrofobia, que es fobia a las alturas, es probable que tenga tendencia a tener miedo a volar en avión. Tenemos la fobia a los rayos, astrafobia, fobia a las tormentas, brontofobia, fobia al agua, hidrofobia, fobia al sol, tanofobia. Y recomiendo que pidan ayuda a las personas que tienen este tipo de fobias, porque el sol es una fuente inmensa, si nos protegemos, de vitamina D, de generación de endorfinas. Y por último tenemos la fobia a los precipicios, cremnofobia y fobia a las lluvias, pluviofobia. A las lluvias, Toma ya. wow. Exactamente. Yo he identificado ya una. A ver, Porque yo tengo la bufono. ¿Y tú cuál? Bueno, no, yo confieso, pero es muy absurda, me da un poco de vergüenza, pero nada, yo me lanzo. Que tengo fobia a las polillas. Las polillas estas que te cuelan por casa, tú me tienes que ver. O sea, parece una... Hasta mi hijo me dice, ¿pero qué haces, mamá? Pues ya sabes, tiene solución. Bueno, no se llama la polillofobia, es lo de las mariposas más o menos. Pero una digo cosa yo, ¿no? que pasa mucho con las fobias es que quien no la tiene y que está a tu alrededor ve un sapo y pues te lo quiere restregar prácticamente, ¿no? ¿Esto es contraproducente, Beatriz? Sí, es contraproducente. Hay que explicar, no lo hagan. al que tiene fobia hay que también entenderlo un poquito y respetarlo. Hay que respetarlo porque las personas que tienen fobias lo pasan realmente mal, tienen mucha angustia y mucha ansiedad. Y unas fobias, ¿no? Entre ellas la fobia a la sangre, hematofobia, la fobia a las agujas, velonefobia, a las inyecciones, tripanofobia y a las heridas o lesiones, traumatofobia, han crecido en los últimos tiempos debido a la pandemia del coronavirus. Incluso ahora se ha llegado a denominar fobia al coronavirus, coronafobia. No sé si recordáis en la pandemia que teníamos obviamente miedo de contagiarnos, pues muchas personas... Miedo al contagio. Miedo al contagio. O miedo a ser tocado también. También. Sí. Miedo a volver a relacionarse, ¿no? A tocarse. Exacto. Sí. Luego nos quedarían las fobias situacionales, como el avión, los ascensores, claustrofobia, lugares cerrados, o lo contrario, agorafobia, miedo a lugares abiertos. La fobia social o trastorno de ansiedad, que está muy relacionada con el hablar en público, con exponerse a grupos grandes, a situaciones sociales determinadas, y que generan muchísima ansiedad, angustia, y son muy limitantes, porque ¿quién no tiene que asistir a una reunión, explicar un proyecto, ir a una reunión de papás y mamás en el colegio? Sin duda, desde aquí vuelvo a repetir que tienen solución y que es importante romper esas barreras, romper esos límites y mejorar esa calidad de vida. ¿Qué os parece si nos adentramos en las fobias pues más curiosas, más sorprendentes? Porque estas no eran las curiosas. Es que estas eran las frecuentes, Laura. Venga, a ver, Beatriz, Ahora hay sorprende. curiosas. La primera, a ver, miedo al color amarillo. No puede ser. Bueno, a mí no me gusta, pero Pues no tengo una amiga miedo. nuestra, Ana, que adora el color amarillo, no entendería algo así. A ver. Se llama xantofobia y es un miedo persistente, anormal e injustificado por el color amarillo. Se considera dentro de los grupos de fobias
más raros, pero existen. Entonces, la persona que lo sufre puede sentir incluso un miedo abrumador con el simple hecho de mencionar la palabra amarillo. ¡Wow! Ujú. Claro, visualizamos, ¿verdad? Es como pink, Sí. amarillo. Ah. Seguimos con las fobias curiosas. A ver. La Ujú. siguiente, fobia a los payasos. Sí, Ay, he eso ya conocido lo había algunos. escuchado. Perdona, sí. Esto se llama Sí. coulrofobia. Sí. Exactamente. Y hay una estrella de cine muy conocido que reveló que sufría este miedo, que es Johnny Depp. Ah, qué curioso. A menudo se adquiere este tipo de fobia por haber sufrido una mala experiencia con los payasos en la infancia. Ujú. Porque la verdad es que no son muy agradables. Me has hecho acordar a los perros también. La gente que tiene fobia a los perros, que conozco algún caso, también viene de la infancia, Sí, ¿no? De sí, algún de episodio. de algún evento Mm. traumático, algún Ujú. susto. Voy con otra. A Hombre, ver. sí, sorpréndenos. Miedo a no despertar o a las pesadillas. Wow, pero eso mejor no Ah, pensarlo, uf, porque madre claro, mía, qué a ver que lo angustia. cojo, ¿eh? Sí. Estas personas tienen miedo a morir Ya. durante el sueño. Se llama somnifobia. Entonces, miedo a no respirar, miedo a morir asfixiados durante el sueño y sobre todo a tener pesadillas o sueños muy desagradables y por lo tanto a no dormir. Este tipo de fobia está también muy ligada al miedo a no despertar de una anestesia. Ajá. Ujú. Que esto también es muy común y lo vemos los psicólogos en consulta. Desde aquí, de entrada, tranquilizar con la información médica que tenemos hoy en día en las salas quirúrgicas, en los quirófanos. Tenemos a disposición unos aparatos de monitorización constantes que hacen que ese riesgo sea prácticamente nulo, imposible. Así que quien vaya a someterse a una intervención quirúrgica pronto, pues desde aquí le damos el mensaje tranquilizador, que todo vaya bien y tranquilos porque vais a despertar. Y probablemente por la causa de la anestesia, depende del hipnótico que os pongan, despertaréis muy a gusto y muy bien. Ey, Así dame que, de eso. otra de las fobias, A ver. que es más frecuente en hombres, pero que también estamos viendo en mujeres. Ajá. A ver si la adivináis. ¿Relacionada con lo Uy, sexual o en bueno? hombres. Espera. Relacionada con el aspecto físico. Miedo a envejecer. A la calva. A la calva. ¡Hombre! Uf. ¿A que sí? Exactamente. Miedo a quedarse calvo, que está muy relacionado, Raquel. Habéis acertado las dos, porque está relacionado al envejecer, Ujú. a sentirse débil. Es una especie de síndrome de Sansón o así. ¿sabes? Exacto. Sí. Y además los inputs que recibimos, es decir, en la televisión, los anuncios de pérdida de cabello, también los trasplantes, no ayudan. Comentarios de otras personas con respecto a este tema tampoco ayudan. Entonces, este tipo de personas que tienden a obsesionarse con el pelo, tienden a comprobar excesivamente cada día su calidad, densidad del cabello. Uf, qué estrés. Incluso en los casos más extremos acuden a profesionales médicos como dermatólogos para que les verifiquen si exactamente eso que ellos están percibiendo es así, si están perdiendo pelo. En los casos más extremos pueden percibir la realidad de forma alterada, es decir, tener una distorsión de la imagen corporal muy parecida a lo que sucede en los trastornos de conducta alimentaria o TCAs. Ujú. Exactamente. El origen de esta fobia es rara, pero como decíamos al principio, se asocia con envejecimiento, debilidad y que está alejado a los cánones de belleza que tenemos actualmente. Ujú. Fíjate que melón se abre con esto porque, claro, muchísimas marcas o empresas que intentan vender productos se aprovechan un poquito de estos miedos, ¿no? Que pueden llegar en algunos casos a ser fobias. O sea, que esto sería para otro capítulo. La cantidad de cosas que nos intentan vender diciendo, que te va a pasar esto, ¿no? Con el miedo, ¿no? A través de las emociones y una puede ser el miedo. Claro, es que yo siempre digo que somos seres emocionales con patas. Total. Y es así. Es verdad que afortunadamente
este tipo de tratamientos capilares, ¿no? Como el implante capilar, pues está en boga y afortunadamente existe. Entonces, las personas que padezcan calvicie y quieran ponerle solución, pueden, ¿no? Que esto Claro. también es importante, pero siempre siendo muy, muy prudentes, porque para no, digamos, crear, ¿no? este tipo de trastorno. Esto está muy ligado también al ser rechazado, al no gustar. Ujú. ¿Tienes Sí. más? ¿Tienes más? Sí, ¿Tienes más? vamos, ¿Tienes más? queremos ¿Tienes más madera, más madera. Tengo más. Fagofobia, miedo irracional a tragar, A tragar. o a atragantarse. Ay, sí, miedo, eso sí. Ujú. Las personas que padecen este tipo de fobias suelen indicar que sienten la garganta más estrecha. Entonces, por lo tanto, piensan que al tragar la comida pues no podrá pasar y se producirá ahogamiento. En los casos más graves, extremos, solamente quieren consumir pues alimentos triturados o... Imagínate, por ejemplo, medicación, pastillas. Yo conozco a personas que se tienen que triturar casi una pastilla porque igual será la pastillofobia también, pero que ya se está vinculada al... Esta no la tengo, pero la dejamos para el próximo episodio. Hay que buscarle un nombre, sí, sí. Miedo a la comida, cibofobia, miedo al ridículo, catagelofobia, miedo a objetos o situaciones inusuales, aritmafobia, miedo a los números, caliginofobia, miedo a las palabras largas o complejas, y ahora me voy a preparar bien para decirlo. Hipopotomonstrosesquipedalifobia. Bueno, Que está muy bien porque como porque el justo que tiene miedo a esas fobia no lo dirá palabras- nunca, claro. Exactamente. Esto ya parece una broma de mal gusto, este nombre, Sí. pero estas personas viven estas situaciones con muchísimo sufrimiento. Es decir, el miedo a no poder pronunciar palabras muy complejas o miedo a quedar de incultos, pues les hacen evitar estas palabras y estar con mucha atención, muy pendientes de qué dice el otro, a ver si voy a tener que... Responder y nombrar las palabras responder. estas Exacto. malditas. Ay, mía. Fíjate que has hablado de las más frecuentes, luego de las más raras, pero otra cosa que comentaba antes, Laura, no te comprenden, no te van a comprender, ¿no? Y sobre todo con estas cosas tan extrañas. Y cuando uno se siente incomprendido, ¿cómo puede actuar? ¿Cómo puede mostrar, oye, de verdad que es que yo lo paso muy mal con esto? Ahí, puede ser objeto de burlas, de mofa, Hombre. y eso tampoco ayuda. No ayuda, todo lo contrario, es contraproducente. Por eso estamos aquí haciendo una labor que es muy importante, que es visibilizando y rompiendo estigmas, rompiendo tabúes y animando a que la gente verbalice. Porque cuando pones en palabras cómo te sientes, ya reduces un poquito su intensidad y la otra persona te puede comprender. Porque si yo tengo miedo a volar, aerofobia, pero me da un poco de vergüenza comentarlo, otra gente que no entienda, que no pueda ponerse en mi piel, porque yo no lo he comunicado, puede hacer burla, puede quitarle importancia, relativizar lo que para mí realmente es un temor intenso que me limita en mi día a día y en mi bienestar emocional. Por lo tanto, desde aquí, consejo, verbalizar, poner en palabras todo aquello que sentimos y cuando es muy incapacitante, pedir ayuda. Uh-huh. ¿Y esta ayuda, este tratamiento, lleva un tiempo? ¿Son más largos, menos largos? ¿Qué tan grave es el tratamiento que requiere una fobia? Es muy importante destacar que la duración de la terapia enfocada a las fobias va a depender de la persona, porque cada persona al final es un mundo, ¿no? Entonces depende de la gravedad de la fobia, por un lado, la disposición, la voluntad, el compromiso de la persona para trabajar en su recuperación. Porque está claro que los psicólogos realizamos un trabajo muy importante y hoy en día tenemos herramientas tan innovadoras como la que hemos comentado, pero la persona que padece la fobia tiene que tener un rol activo. Uh-huh. Tiene que querer ponerse manos a la obra, ¿no? Tiene que querer y tiene que pasar a la acción, porque muchas veces nos quedamos en el análisis. A mí me pasa esto, yo es que siempre he sido así, ya desde pequeña me montaba a un avión y
tenía taquicardia, yo soy así, ¿no? Al final, para que se produzca el cambio, existen 2 palancas fundamentales. Una es el análisis. Vale, vamos a empezar por el principio, el origen. ¿Hay algún desencadenante? ¿Cuál fue la primera vez que ocurrió esto? ¿Durante cuánto tiempo se prolonga? Etcétera. Es decir, analizar muy bien el contexto. Y la segunda palanca, que es clave, es la acción. Porque si no tomamos acción y nos quedamos en el mero análisis, nos vamos a quedar paralizados. Claro, claro. Hablando del origen, hemos mencionado antes pues que detrás de algunas fobias puede haber algo traumático, pero también sucede que haya fobias que no tengan detrás esa vivencia o que simplemente sucedan porque sí. Podría ser, en el caso, por ejemplo, de la fobia a volar, es una fobia aprendida. Nosotros, los humanos, las personas, no nacemos con este tipo de fobias. Sí que hay unos miedos que son naturales. Has dicho la oscuridad antes, ¿no? Por ejemplo. Hay 6 miedos que son universales. A ver. El primero es el miedo a la enfermedad. El segundo es el miedo a la muerte. Veis que están relacionados. El tercero es el miedo a la pérdida de autonomía. El cuarto es el miedo a la soledad. El quinto, el miedo a la mutilación, y el sexto, el miedo a sentirnos humillados o a hacer el ridículo. Estos 6 miedos son miedos universales que podemos sentir en cualquier etapa de nuestra vida y son naturales. ¿Qué pasa cuando se cronifican? Pues hablamos de fobias, ¿no? Podemos poner un ejemplo con el sexto miedo, pues el miedo a hacer el ridículo puede convertirse, si no buscamos ayuda y no le ponemos solución, en una fobia. En una fobia social, en una fobia a hablar en público. ¿Y qué pasa con los niños? Antes has mencionado, bueno, por un lado las experiencias traumáticas, pero digo yo, estos miedos, sin pasar a fobia, estos grandes miedos que pueden ser fobias, ¿se heredan o se enseñan o se aprenden? Porque hay niños que tienen, por ejemplo, miedo a los perros y descubres que uno de los padres tiene pánico a los perros, ¿no? Exactamente, exactamente. Si continuamos con el miedo a volar, la aerofobia, hijos de padres aerofóbicos tienen más probabilidad de desarrollar esta fobia, porque al final los padres y los adultos tienen un rol muy activo y esos niños van a aprender esas conductas, ¿no? Y además con triple respuesta, desde lo cognitivo, emocional y conducta. O sea que puede... Cuidado con trasladar esto, ¿no? Que queremos dejar otro tipo de enseñanzas. Sí. Papás y mamás, sois un ejemplo para todo. Hoy en día que estamos inmersos de redes sociales, que los teléfonos móviles se han convertido en una extensión de nuestros brazos, somos ejemplo, los adultos. Somos ejemplo cuando en una comida cogemos el teléfono estando en una conversación, porque los niños son esponjas. Entonces todo lo ven, todo lo escuchan y parece que no, pero lo absorben. Y últimamente además ha hablado también mucho Beatriz de las redes sociales, ¿no? De ese impacto que está generando en todos los nuestros. Imagínate, ¿no? en determinadas fobias, ¿no? Que tienen que ver con la imagen o con... Bueno, los americanos hablan de esto de FOMO, ¿no? Del miedo a quedarse fuera, a dejar de entender o de ser parte de, o quedarse fuera, a perderse cosas. Exactamente, el FOMO, el Fear of Missing Out. Efectivamente, las redes sociales son un desencadenante de muchos miedos, mucha angustia y muchas fobias también. Trastornos de la conducta alimentaria, trastornos de la imagen corporal. Por eso hay que estar muy alerta. A los papás y mamás, si les pudiese dar un consejo, les diría que se metan en las aplicaciones, es decir, que conozcan las aplicaciones que están más de moda, Instagram, TikTok, BeReal, tweets, que conozcan el funcionamiento para que se lo puedan explicar, limitar y que conozcan muy bien el tipo de contenido que consumen sus hijos. Porque aquí está la clave. Conocer, limitar en el caso que sea necesario. Desde aquí comparto una aplicación que se llama Custodio, que permite a los padres y madres limitar el tiempo de uso
a sus hijos, incluso pues, se le llega a pagar. Los adolescentes que me estén escuchando me van a odiar, pero lo hacemos por vuestro bien. Y sobre todo, pues vigilar con quién hablan, con qué cuentas interactúan y estar pendientes y estar cerquita de ellos, escucharlos, hablar con ellos con confianza, porque efectivamente las redes sociales con un buen uso pueden ser una fuente de información positiva, pues como lo es el ABC Bienestar, el podcast de ABC Bienestar, ¿no? que tanto nos ayuda. Pero tenemos que aprender a utilizarlas bien. Ahí está, hay que tener un rol activo también, ¿no? Y estar muy, muy pendientes. Y volviendo a esto de los miedos, mientras hablabas, Beatriz, claro, yo no dejaba de pensar cuántas cosas puede haber gente que se está perdiendo, alguna gente que deja de hacer por estos miedos, ¿no? Y te acostumbras a vivir de una manera limitada. ¿Qué ganas cuando superas estas fobias? ¿Qué sensación tienen? Vivir. Libertad. Alivio. Alivio. Es como si llevasen toda la vida con una mochila muy pesada, cargada de piedras, y cuando lo consiguen, primero no se lo creen. que hayan tardado tanto tiempo en pedir esa ayuda o que haya sido posible. Es un poco el estado de shock. No puede ser que yo haya vivido limitada tanto tiempo. Y dos, es que esas piedras se caen y pues tienen una emoción, un sentimiento de alivio, de por fin puedo vivir, por fin tengo pues esa libertad para actuar, para decidir, para vivir. Pues con eso nos quedamos. Y Raquel ha ido tomando notas para hacer un pequeño resumen de todo lo que ha contado Beatriz. Vamos a hacer un repasito de todo lo que nos ha contado. Sí, de manera tan clara, ¿no? Exacto. Hemos hablado del principio de los miedos, que suelen estar rodeados de estigmas y de tabúes, y nos explicas que la emoción subyacente de la fobia es el miedo, que en realidad el miedo es una emoción adaptativa, que es necesaria muchas veces, pero que si se vuelve irracional se puede convertir en una fobia, sobre todo si nos limita en la vida, ¿no? Por eso es importante que actuemos cuando eso sucede, ¿no? Atención a los síntomas físicos, psicológicos, cognitivos, conductuales, cuándo tengo que tratarme, cuando todo esto haga que no pueda vivir con libertad, con normalidad. Hay muchos tratamientos, nos has hablado de ese abordaje cognitivo-conductual y de esa innovación con el tratamiento con realidad virtual, que puede ser muy interesante, eso de reeducar al cerebro, parece de ciencia ficción. Los miedos más frecuentes, las fobias más frecuentes, aerofobia, miedo a volar, que es muy común, a los animales, no voy a reproducir los nombres, arañas, perros, insectos, bueno, también esto de a las alturas, ¿no? Y a los espacios cerrados, rayos, tormentas. Bueno, ¿qué hacemos cuando sucede una fobia así? Bueno, nos explicas que han crecido mucho en los últimos tiempos y que, bueno, hay que pedir ayuda cuando veamos que lo que decíamos, que no vivimos tranquilos. Fobias curiosas, repasito así rapidín. Miedo al color amarillo, a los payasos, a morir durante el sueño, a las pesadillas, a quedarse calvo, a atragantarse, a hacer el ridículo. Bueno, son tantos, ¿verdad? A las palabras largas. A las palabras largas, ha sido divertidísimo. Por tanto, habría que visibilizar y romper los estigmas para, pues esto puede ayudar a que verbalicen, a que lo cuenten, a que lo expliquen y a que se pongan en manos de los profesionales, ¿no? Lejos de eso, miedos naturales, bueno, vale, que puede ser a la enfermedad, a la muerte, a la pérdida de autonomía, soledad, mutilación, sentirse humillado o hacer el ridículo. Vale, hasta eso es normal, pero que no nos vayamos más allá, ¿no? Y efectivamente nos quedamos con lo que nos ha dicho al final Beatriz, que lo que se gana es ganas de vivir, libertad, alivio. Vamos, como si te quitas unos zapatos de esos de 3 tallas menos, pues igual. Muchísimas gracias, Beatriz. Muchísimas gracias. Solamente para cerrar me gustaría compartir 2 cosas. Una es que nuestros oyentes recuerden que las fobias no son algo de lo que debamos avergonzarnos y que buscar ayuda profesional puede marcar un antes y un después, una gran diferencia en la calidad de vida. Si alguna vez te has sentido abrumado, si ahora mismo nos estás escuchando y se te ha activado el miedo, quizás irracional, no dudes en verbalizar lo que te pasa y pedir ayuda. Y por último, la segunda cosa que me gustaría compartir es dejar este episodio con una frase de Nelson Mandela.
Aprendí que la valentía no es ausencia de miedo, sino un triunfo sobre el miedo. El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que conquista ese miedo. Gracias por acompañarnos, esperamos haber abordado este tema dando algunos consejos y os esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias, Beatriz, qué gustazo. Hasta la próxima, bienestarios. Puedes escuchar todos los episodios del Abecedario del Bienestar en abc.es, iVoox, Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales. ABC-Bienestar.